Nos acompaña Luis Garbía, director del Máster de Riesgos Financieros de ICADE. Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Raquel, encantado de estar con vosotros. Bueno, volví a insistir Christine Lagarde, lo ha hecho varias veces, en esos factores externos y temporales para la subida de los precios que estamos viendo. ¿Con qué mensajes te quedas? Y enseguida te pregunto por la reacción del mercado que ya se está notando en el euro y en los bonos. Sí, no se ha salido ni una coma de lo que todos pensábamos que iba a decir. Ha insistido mucho en que estamos en la recuperación. Todo lo que estamos viendo son causas exógenas, fuera, exteriores, y además van a ser temporales. En ese sentido, no hay ninguna sorpresa, se ha ceñido al guión, y lo que estamos viendo es cómo este guión está encajando a duras penas en un momento vital de la humanidad, bajo constantes tiranteces en general para el globo, pero en el caso de Europa en concreto tenemos las costuras a punto de reventar. ¿Qué previsiones podemos tener en cuanto a el próximo evento del Banco Central Europeo? En el sentido de que, mañana vamos a tener el dato adelantado de IPC de la eurozona. El último dato que teníamos era un 3,4%. Hoy en España estamos hablando de ese 5,5%, que es el dato adelantado que nos ha dejado hoy el Instituto Nacional de Estadística, unos precios también elevados en todas las economías. Y lo que nos preguntábamos hoy, aunque como tú dices no se ha salido del guión Christine Lagarde, es hasta qué punto va a aguantar el Banco Central Europeo mientras estas presiones inflacionarias suben, por más que argumenten que son temporales, que en 2022 van a bajar esos factores exógenos que citábamos. ¿Hasta qué punto va a ser capaz de aguantar este mensaje Christine Lagarde y el Banco Central Europeo en términos de credibilidad, en términos de solvencia y en términos de impacto, ¿no? Sobre todo en ese momento en que estamos viendo cómo tenemos una inflación muy alta y no casan oferta y demanda? No, totalmente. Christine Lagarde ha vuelto a insistir en su mensaje en que todo esto es temporal. ¿Qué va a pasar el año que viene? Según Christine Lagarde, la inflación va a caer. Lo que hemos visto, como él ha dicho, los efectos de base que vienen de Alemania son temporales, los suministros es algo también temporal y la parte energética también. A mí me recuerda mucho esta situación en algunos aspectos a la crisis que vivimos del petróleo en los años 70. En los años 70 la OPEP echó los dientes. ¿Qué estamos viviendo ahora? Que quien ha echado los dientes es China. China ha dicho, bien, hasta ahora he sido la fábrica del mundo. A partir de ahora voy a seguir fabricando como si fuera un país en vías de desarrollo, fabricando barato. Pues la verdad es que no. ¿Por qué? Porque tengo demanda interna, ya no necesito al resto del mundo y a veces paro la producción, a veces sigo produciendo al ritmo que me apetezca, pero sobre todo estoy afectando a las cadenas de suministro globales. La pregunta es, ¿esto es temporal? Pues a mí me da la sensación de que China ha venido para quedarse, ha llegado para quedarse, de que el tema del gas no se va a resolver en el corto plazo, igual que en los 70 no se resolvió el tema del petróleo en el corto plazo. Y en este nuevo panorama mundial que nos estamos encontrando, tenemos que aprender a vivir en él. Efectivamente salimos de lo del coronavirus. Christine Lagarde ha lanzado un mensaje de tranquilidad. ¿Por qué? Porque pase lo que pase, vamos a reaccionar más y mejor estando tranquilos que estando nerviosos. Pero sin duda, no tengo mucha idea de lo que va a pasar, pero sin duda a lo largo del año que viene vamos a ver tiranteces como hemos estado viendo en el 2020 y hemos visto a lo largo de este año, Raquel. ¿Qué consecuencias puede tener este contexto para la recuperación si el Banco Central Europeo no cambia de rumbo, pero los precios siguen subiendo y claramente la demanda está tirando mucho más ante una oferta que no casa, como decíamos, con esa demanda, en este contexto de precios disparados que ya estamos notando en nuestras propias economías? Reconocía Christine Lagarde que iba a haber impacto sobre el consumo en los próximos meses, ¿no? ¿Qué podemos esperar en términos de cómo va a afectar toda esta situación a la recuperación económica si el Banco Central Europeo no cambia el guión? Perfecto. Lo ha dicho Christine Lagarde, ha vuelto a insistir hoy en que el Banco Central no está haciendo tapering. ¿Qué es tapering? Cuando estás haciendo ejercicio, tapering es parar un poquito para luego seguir corriendo. Lo que nos ha dicho es, estamos haciendo algunos ajustes en relación con lo que hemos hecho hasta ahora con la pandemia. Si no hubiera más factores exógenos, pues en marzo de 2020 se suspende el programa de compra de activos y ya veríamos hacia dónde vamos. La realidad que va a suceder, ¿cuál es? Que vamos a seguir teniendo sorpresas que van a obligar al Banco Central Europeo a continuar con una política expansiva. ¿Qué quiere decir esto en cristiano?
pues que va a seguir habiendo problemas y va a haber sectores enteros de actividad que, o bien por el precio de la energía, o bien por el parón en el consumo, van a tener que seguir necesitando apoyo. Por lo tanto, puede que no lo llamemos PEP, puede que no lo llamemos compra especial de activos, quantity easing, pero tendremos que seguir recurriendo a los estímulos del Banco Central Europeo durante el año que viene, sin ninguna duda. Reacciona en el mercado, Luis, el eurodólar subiendo un 0,3% a 1,1640. Antes de que hablara Lagarde estaba por debajo de 1,16. Y sobre todo te pregunto por los bonos, las rentabilidades en la eurozona, esos bonos a 10 años que están reaccionando con subidas. Por ejemplo, el español a 10 años en el 0,54. ¿Qué interpretamos de estas primeras reacciones? Cuidado que se nos está juntando todo esto con el dato del PIB de Estados Unidos. O sea, acaban de decir por primera vez en los últimos años, quitando la pandemia, que no vamos a crecer no van a crecer en Estados Unidos al ritmo previsto. Yo ahora mismo soy incapaz de emitir una conclusión en el cortísimo plazo pensando en la reacción del mercado hoy, porque además hoy están saliendo también los futuros. En el medio y en el largo plazo, o hacemos bien los deberes, o vamos a tener serios problemas básicamente en todos los niveles, salvo en todo lo que tenga que ver con la digitalización, Raquel. Ya que mencionas ese dato de Estados Unidos, lo comentamos también, esa tasa de crecimiento de la economía estadounidense que se desacelera al ritmo más rápido en el tercer trimestre, ha crecido a un ritmo anualizado del 2%, se esperaba en torno a un 2,8% según la encuesta del Dow Jones. ¿Qué podemos sacar de esta primera lectura de PIB de Estados Unidos? Y como decías, ¿no?, esa recuperación que pierde fuelle en la primera economía. Pues efectivamente podemos concluir que una cosa son nuestros deseos, a todos nos gustaría volver a la antigua normalidad, especialmente no a la antigua normalidad en la parte negativa, sino en la positiva. A todos nos gustaría que la economía siguiera creciendo y gran parte de las predicciones que hacemos tienen que ver más con deseos que con la realidad. Y otra cosa es la dura realidad que estamos viendo, tanto en el caso de Estados Unidos ahora, como en las continuas correcciones de las proyecciones del Producto Interior Bruto que estamos sufriendo en España. Una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que China ha llegado para quedarse. La realidad es que en Europa y en Estados Unidos seguimos consumiendo como si no hubiera un mañana. Y la realidad es que todavía hacemos un esfuerzo muy grande por seguir en el mundo industrial sin acometer todas las reformas que son necesarias para poder vivir en este nuevo entorno. Por no hablar del cambio climático y todos factores añadidos a largo plazo, medio plazo, pero que influyen en la ecuación. Raquel. Pues Luis Garbía, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes.